Antes de pronunciar palabra alguna, imagina una habitación silenciosa y vacía, donde solo resuena un pensamiento. No hay ruidos ni distracciones, solo la sensación de que algo está a punto de suceder, como si la vida misma esperara tu decisión. Napoleon Hill decía que todo gran movimiento humano comienza primero en la mente, como una semilla invisible, y es precisamente ahí donde todo se transforma. Si hoy sientes que tu vida parece estancada, confusa o fragmentada, quizás te enfrentas a una verdad que pocos se atreven a afrontar. El mundo exterior no es el principal responsable de lo que experimentas, sientes o logras. El verdadero origen es interno, silencioso e inmensamente poderoso. Hill creía que existe una fuerza sutil que conecta el pensamiento con la realidad, como un hilo invisible que guía las intenciones al plano material. Decía que el pensamiento tiene forma, peso e impacto, aunque nuestros ojos no lo vean. La pregunta que surge de inmediato es simple e inquietante. Si tus pensamientos tienen poder, ¿qué tipo de futuro estás alimentando sin darte cuenta? Esta reflexión no es abstracta, afecta directamente a tu rutina. ¿Cuántas veces te has despertado ya cansado, con la mente consumida por las preocupaciones, repasando mentalmente problemas que ni siquiera han sucedido? ¿Cuántas oportunidades has dejado escapar por creer que no eras capaz, que no estabas listo o que no las merecías? Napoleon Hill llamó a esto autosabotaje mental, un ciclo repetitivo que aprisiona. Al investigar a personas de alto rendimiento, descubrió algo que cambió su perspectiva. Ninguno esperó a que el mundo exterior cambiara primero. Decidieron transformar su mentalidad antes de dar cualquier paso visible. Esto significa que el éxito no nace de la casualidad, sino de una elección interna sustentada con disciplina. Y aquí viene la primera provocación. ¿Has elegido conscientemente tus pensamientos, o simplemente has reaccionado a lo que el mundo te pone delante? A menudo creemos que nuestras emociones surgen espontáneamente, pero Hill argumentó que son consecuencia directa de lo que cultivamos mentalmente. Si insistes en pensar en la escasez, el miedo y la inseguridad, tu cuerpo lo percibe, tu energía disminuye y tus acciones reflejan este estado. Sin embargo, cuando un pensamiento de fortaleza se afianza, cuando decides, aunque sea tímidamente, enfocarte en el crecimiento, algo dentro de ti cambia. No es magia, es alineación. La mente comienza a filtrar experiencias que confirman este nuevo patrón. Como dijo Hill, la mente humana es a la vez transmisor y receptor, captando y emitiendo señales constantemente. Ahora piensa en tu vida diaria. ¿Cuántas veces has repetido mentalmente frases como «no funcionará», «no tengo tiempo», «no soy lo suficientemente bueno»? Cada una de estas frases actúa como una orden silenciosa para el subconsciente, y el subconsciente no cuestiona, ejecuta. Si dices que no puedes, inmediatamente empieza a buscar comportamientos que confirmen esa creencia. Este mecanismo explica por qué tantas personas permanecen estancadas incluso cuando desean un cambio. Lo desean, pero alimentan pensamientos contrarios a lo que dicen querer. Napoleon Hill enseñó que la vida reacciona precisamente a lo que albergamos en nuestro interior. Creía en la existencia de una ley invisible que amplifica aquello en lo que enfocamos nuestra energía. Cuando diriges tu atención a un objetivo con claridad y emoción, creas un campo mental que atrae condiciones favorables. Pero cuando tu mente vacila, cuando alternas entre la fe y la duda, el resultado se vuelve caótico. Es como intentar encender una llama mientras soplas contra ella. Y quizás esa sea la sensación que acompaña a muchos de tus esfuerzos hasta el día de hoy. Observa la dinámica de tu enfoque. ¿Cuántas horas al día dedicas a pensamientos constructivos? ¿Y cuántas al miedo, las comparaciones o la ansiedad? Hill afirmó que el enfoque es el motor del logro. Donde inviertes tu atención, construyes la realidad. Si tu mente está dominada por distracciones, tu vida se fragmenta. Si tu mente se guía por un propósito definido, incluso los obstáculos se convierten en peldaños. Pero aquí surge una pregunta aún más profunda. ¿Qué es un propósito definido para ti? ¿Sabes realmente lo que quieres o simplemente quieres escapar de lo que no quieres? Él afirmó que la mayoría de las personas pasan la vida intentando escapar del dolor,
pero pocas realmente caminan hacia un destino elegido. Esta diferencia es crucial. Huir de lo que te desagrada no crea dirección, solo movimiento aleatorio. Elegir lo que quieres crea un camino, consistencia y energía. Cuando dices claramente, esto es lo que quiero construir, tu mente moviliza recursos que antes estaban dispersos. Ahora imagina una llama pequeña, casi extinguida. Representa tu visión. Si le aplicas distracciones, se apaga. Pero si la proteges, la nutres y la diriges, crece. Napoleon Hill veía esta llama como un símbolo del potencial humano. Creía que cada persona lleva dentro una chispa de grandeza, pero pocos la protegen con disciplina. La pregunta inevitable es, ¿cuál ha sido tu relación con esta llama? Si sientes que tu vida no refleja tu valía, puede ser porque has permitido que tu entorno, las opiniones de los demás o tus propios miedos apaguen tu luz interior. Hill advirtió que el mayor ladrón de sueños no es el fracaso, sino la duda persistente. La duda corroe la energía creativa, te hace empezar proyectos sin terminarlos, desear sin actuar, soñar sin creer. Y cuando esto sucede repetidamente, la mente empieza a registrar este patrón como una verdad absoluta. Pero, ¿qué pasaría si, a partir de hoy, decides romper este ciclo? ¿Qué pasaría si conscientemente eliges cultivar pensamientos que fortalezcan tu visión, aunque aún sea invisible? Hill dijo que todo lo que la humanidad ha logrado comenzó como una idea sustentada por la fe y la persistencia. En algún momento, alguien creyó antes de ver. Ese es el punto de inflexión de toda transformación. Quizás sientas un llamado silencioso ahora, como si algo en tu interior reconociera esta verdad. No ignores esta sensación. Napoleon Hill afirmó que estos impulsos internos son señales de que tu mente está lista para un nuevo nivel de conciencia. Pero ten cuidado, toda transformación requiere confrontación. Cuando decides crecer, inevitablemente te enfrentas a viejos hábitos, creencias limitantes e influencias negativas. Es en este momento cuando muchos se dan por vencidos. La mente intenta protegerte de lo desconocido, haciéndote creer que es más seguro permanecer donde estás. Pero Hill insistió, la seguridad no es estancamiento, la seguridad es dominio interior. Y entonces surge la gran pregunta, abriendo un nuevo camino ante ti. Si todo comienza en la mente, ¿cuál será el impacto de un cambio definitivo de enfoque? ¿Qué pasaría si mantuvieras la disciplina mental el tiempo suficiente? ¿Qué tipo de vida podrías construir si, por primera vez, decidieras creer de verdad en tu potencial? Respira hondo y escucha el eco de esta pregunta en tu interior. Marca el inicio de un viaje que muchos evitan, pero pocos se atreven a emprender. Y justo cuando esta reflexión se profundiza, surge algo inesperado, algo que puede cambiar por completo tu percepción de tu propia capacidad para forjar tu destino. Cuando Napoleon Hill comenzó a investigar la mente humana, descubrió un patrón intrigante. La gente común, al enfrentarse a desafíos cotidianos, lograba resultados extraordinarios al cambiar un solo elemento, la calidad de su enfoque diario. Esta no era una teoría remota que se aplicara solo a grandes emprendedores o inventores legendarios. Era algo visible en las pequeñas decisiones, en las rutinas silenciosas que la mayoría ignora. Hill relató que muchas de las transformaciones más profundas que presenció comenzaron en entornos sencillos, como una cocina modesta al amanecer, donde alguien anotaba sus objetivos antes de salir a trabajar. Afirmaba que repetir esta acción creaba una poderosa alineación entre la intención y la acción, incluso cuando la vida parecía caótica. Ahora, analiza tu propia rutina. Quizás te despiertas con el teléfono vibrando, notificaciones apareciendo en la pantalla, mensajes exigiendo respuestas urgentes. Incluso antes de levantarte, tu mente ya está fragmentada, reaccionando a las exigencias del mundo. Hill argumentó que este hábito roba energía mental y condena el día a la improvisación. Sugirió que los primeros minutos después de despertar son el terreno más fértil para sembrar pensamientos con propósito. Si empiezas el día consumiendo problemas, tu mente registra que ese es el enfoque prioritario. Pero si comienzas con claridad, intención y visualización, el subconsciente absorbe esta dirección y comienza a trabajar silenciosamente a tu favor.
Imaginemos a alguien que decide poner a prueba este principio. Una persona común y corriente, con responsabilidades, cuentas por pagar y poco tiempo libre. El primer día, se despierta 10 minutos antes y anota 3 objetivos sencillos. El segundo día, repite el proceso. El tercero, siente pereza y casi se da por vencido, pero persiste. En pocas semanas nota algo curioso. Situaciones que antes parecían obstáculos empiezan a revelar oportunidades. Aparecen personas que ofrecen ayuda inesperada. Surgen oportunidades donde antes había indiferencia y surgen nuevas ideas con claridad. Hill explicó este fenómeno como resultado de la activación selectiva de la mente. Cuando defines un objetivo y lo cultivas a diario, tu percepción cambia. Empiezas a notar caminos que siempre han existido, pero que estaban oscurecidos por la distracción. ¿Alguna vez has experimentado algo similar? Ese momento en el que decides comprar un coche y de repente empiezas a verlo por todas partes, no es casualidad, es el filtro mental en acción. Hill lo llamó concentración intensificada. Dijo que el cerebro identifica patrones relacionados con lo que consideras importante, amplificando la frecuencia de estos elementos en tu experiencia. Ahora, imagina aplicar este mismo mecanismo a tus sueños y metas. ¿Qué cambiaría si tu mente comenzara a identificar oportunidades alineadas con tu propósito todos los días? Pero hay un detalle esencial que Hill enfatizó. La intención sin acción no crea realidad. Observó que muchas personas visualizan, desean y planifican, pero no logran ejecutar pasos pequeños y consistentes. Y este fracaso generalmente no se debe a la falta de habilidad, sino a la influencia del entorno. Piensa en tu círculo social. ¿Qué conversaciones dominan tu día? ¿Son diálogos que fortalecen tu visión o que alimentan la duda y la mediocridad? Hill creía firmemente que el entorno mental moldea el destino. Afirmaba que el éxito rara vez florece en terreno hostil. Si interactúas a diario con personas que se quejan, critican y dudan, tu mente asimila este patrón como algo normal. Ahora reflexiona, ¿cuántas veces has compartido una idea emocionante y has recibido respuestas como «es demasiado difícil», «no tendrás éxito», «mejor ni lo intentes»? Hill decía que estas frases son semillas de derrota, y si las aceptas, tu mente empieza a trabajar para confirmarlas. Pero cuando proteges tu visión y la nutres con disciplina, creas una barrera mental que impide que las influencias negativas se afiancen. Este acto consciente de protección es una forma de autodominio, uno de los pilares más sólidos que defiende Hill. La historia de un joven vendedor que Hill conoció lo ilustra claramente. Era tímido, inseguro y sus colegas lo criticaban constantemente, diciendo que nunca tendría éxito. Un día, decidió realizar un experimento basado en los principios de Hill. Durante 30 días, repitió mentalmente con emoción y convicción la frase, «Soy capaz, logro, avanzo». Además, comenzó a actuar de forma coherente con esta creencia. Al principio, nada cambió. Al 5.º día, casi se dio por vencido. Al 10.º, empezó a sentirse ridículo. Pero algo inesperado ocurrió al 27.º día. Realizó la mayor venta de su carrera, atrayendo clientes a los que nunca antes había podido llegar. Hill interpretó este acontecimiento como resultado directo de la persistencia mental y la reestructuración interna. El joven no solo cambió sus palabras, cambió su identidad. Esto nos lleva a una pregunta provocadora. ¿Quién crees ser hoy? No quien deseas ser, sino quien tu mente reconoce verdaderamente como verdad. Hill dijo que la identidad interior es la base de la manifestación. Si te ves limitado, tus acciones serán limitadas. Si te ves capaz, tus decisiones reflejan esa certeza. Este principio puede parecer simple, pero su aplicación diaria transforma destinos. Y hay otro punto esencial. El universo responde a la claridad. Cuando envías señales contradictorias, los resultados se vuelven inestables. ¿Cuántas veces has decidido cambiar un hábito, pero te has echado atrás ante el primer obstáculo? Esta oscilación debilita tu energía creativa. Hill insistió en que la constancia es el puente entre el pensamiento y la realidad. Afirmó que incluso los pequeños pasos diarios tienen poder acumulativo, como una gota que siempre cae en el mismo lugar hasta que perfora la piedra.
Pero hay un elemento poco discutido en las enseñanzas de Hill que comienza a revelarse en este momento. Creía que, más allá de la lógica y la disciplina, existe una fuerza sutil que conecta a las personas y las circunstancias cuando alguien está verdaderamente alineado con su propósito. La llamó inteligencia infinita. Según él, cuando sustentas un pensamiento con fe y acción, esta fuerza comienza a movilizar elementos invisibles, creando coincidencias significativas. ¿Alguna vez has sentido que algo sucedió en el momento justo, como si hubiera sido guiado? Hill lo vio como la respuesta a una constante petición interior, y es precisamente aquí donde se manifiesta lo inesperado. Cuando alguien finalmente comprende este principio y comienza a aplicarlo seriamente, la vida suele presentar una prueba decisiva, un obstáculo repentino, una pérdida, una crítica dura, un aparente fracaso. Hill decía que este momento no es un castigo, sino una prueba. Es la etapa donde el universo verifica si tu decisión es real o solo un entusiasmo pasajero. Muchos retroceden, pocos avanzan. ¿Y tú? ¿Qué harás cuando esta prueba se presente ante ti? Porque está más cerca de lo que crees, y tu reacción podría determinar no solo tu próximo paso, sino todo el curso de tu camino. Cuando Napoleon Hill observó a quienes lograron resultados extraordinarios, se dio cuenta de que el momento de prueba no era solo un obstáculo aislado, sino una puerta de entrada. Era como si la vida preguntara en silencio, ¿de verdad quieres cruzar esa puerta o simplemente te gusta la idea del cambio? Muchos se sienten cautivados por la visión de un futuro mejor, pero cuando surge la primera dificultad, vuelven a sus viejos patrones. Hill afirmó que este punto decisivo revela la esencia del individuo, porque no hay máscaras. Cuando surge el dolor, cuando la crítica duele, cuando el plan fracasa, es ahí donde se ve si la determinación fue genuina o solo una euforia pasajera. Este es el momento en que el subconsciente registra una orden definitiva: avanzar o rendirse. Relató que su propia trayectoria estuvo marcada por este tipo de prueba. Antes de publicar su obra más impactante, enfrentó rechazo, incredulidad y problemas personales que habrían destruido la motivación de muchos. Aún así, perseveró, guiado por la convicción de que la mente humana posee un poder que trasciende las circunstancias momentáneas. Para Hill, cada desafío era una pregunta del universo. ¿Estás dispuesto a pagar el precio mental del logro? Esta visión transformó el fracaso temporal en combustible. En lugar de interpretar las dificultades como una señal de incapacidad, las vio como la confirmación de que estaba cruzando una frontera interior. ¿Y tú? Cuando te enfrentas a un revés inesperado, ¿cómo interpretas ese momento? ¿Lo ves como una señal para rendirte o como una oportunidad para fortalecer tu determinación? ¿Has considerado que quizás lo que más te frustra hoy es precisamente la prueba que precede al progreso que buscas? Hill argumentó que existe una profunda diferencia entre desear algo y comprometerse con ello. Desear es ligero, cómodo y emotivo. El compromiso es acción disciplinada, incluso cuando la emoción se desvanece. Imaginemos a alguien que decide emprender un proyecto importante. En los primeros días, la motivación explota, el entusiasmo genera impulso, pero pronto aparecen los primeros obstáculos: el cansancio, la falta de tiempo, las críticas. En ese momento, la motivación se disuelve y solo queda la disciplina. Si esta disciplina no existe, el proyecto muere. Hill dijo que el mundo está lleno de sueños abandonados al tercer día, porque el deseo no se convirtió en decisión. Al analizar tu vida actual, ¿cuántas iniciativas fracasaron antes de siquiera hacerse realidad? ¿Cuántas veces has empezado algo con entusiasmo y luego te has dado por vencido en silencio? Esta pregunta no es una acusación, sino una cuestión de claridad. Hill creía que al reconocer este patrón, puedes romperlo conscientemente y programar tu mente para una nueva respuesta. ¿Qué pasaría si, la próxima vez que llegue el examen, actuaras de otra manera? ¿Qué pasaría si, en lugar de retroceder, decidieras avanzar con aún más convicción? ¿Cómo cambiaría tu vida si esto se convirtiera en tu nuevo estándar interno? Hay un elemento fascinante en las enseñanzas de Hill que pocos exploran a fondo: el poder de las decisiones cargadas de emoción. Afirmaba que las decisiones frías
rara vez se sostienen. Pero cuando una decisión se toma con intensa emoción y se refuerza a diario, se arraiga profundamente en el subconsciente. Esto significa que no basta con decir, quiero cambiar. Es necesario sentir el cambio, visualizarlo, vivirlo internamente, hasta que se convierta en identidad. Una persona que decide ser disciplinada pero se percibe mentalmente como indisciplinada, inevitablemente fracasa. Por otro lado, quien construye una imagen clara de sí mismo como decidido, comienza a actuar conforme a esa imagen. ¿Qué imagen tienes de ti mismo hoy? Cuando piensas en tus capacidades, ¿qué te viene primero a la mente? ¿Confianza o duda? ¿Alguna vez te has preguntado de dónde viene esa imagen? Hill argumentó que la mayoría de las personas cargan con identidades construidas por influencias externas: la familia, la escuela, las críticas, las comparaciones. Crecen creyendo en limitaciones que no les pertenecen. Esta prisión mental es invisible y, por lo tanto, muy poderosa. Argumentó que la verdadera libertad comienza cuando tomas posesión de tu propia mente y redefines quién eres. No se trata de ignorar la realidad, sino de moldearla desde un nuevo centro interior. Imagine a alguien que durante años creyó ser incapaz de liderar. Un día, decide cuestionar esta creencia, observa sus experiencias, identifica momentos de valentía y reconoce habilidades que antes pasaba por alto. Gradualmente, su identidad interior cambia. Cuando ocurre este cambio, surgen de forma natural diferentes comportamientos. La persona comienza a asumir responsabilidades, a comunicarse con confianza y a tomar decisiones, no porque lo haya forzado, sino porque su mente reconoce esta nueva identidad como la verdad. ¿Cómo sería tu vida si cambiaras tu perspectiva sobre ti mismo? ¿Qué puertas se abrirían si tu identidad interior se alineara con tu verdadero potencial? Napoleon Hill también destacó un fenómeno intrigante. Cuando una persona logra esta alineación interior, comienza a emitir un tipo de energía que atrae a personas y circunstancias similares. Relató encuentros aparentemente fortuitos, que abrieron caminos esenciales en su propio camino y en el de sus entrevistados. Para él, esto no fue casualidad, fue el resultado de lo que llamó vibración mental dirigida. Cuando alguien piensa con claridad, actúa con coherencia y mantiene una fe inquebrantable, crea un campo de influencia silencioso pero poderoso. ¿Alguna vez has sentido que ciertas personas aparecieron en tu vida justo cuando las necesitabas? ¿Has notado que surgen oportunidades justo después de tomar una decisión importante? ¿Será solo una coincidencia? Ahora se revela un punto crucial. Este proceso no ocurre mientras se permanece en terreno seguro. Exige movimiento, riesgo emocional y afrontar los miedos. El universo, según Hill, responde al compromiso, no a una intención vaga. Por eso muchos nunca experimentan esta alineación. Permanecen esperando sentirse seguros antes de actuar, cuando en realidad la seguridad surge tras el movimiento. Y aquí llega el punto de inflexión que pocos esperan, cuando finalmente decides avanzar, a pesar del miedo, a pesar de las dudas, a pesar de las circunstancias. Algo en tu interior se despierta, una fuerza silenciosa, casi espiritual, cobra forma. Hill describió esta fuerza como el acceso a la inteligencia infinita, un estado mental en el que las ideas, las soluciones y las conexiones fluyen libremente. Creía que este estado está reservado para quienes superan la prueba de la persistencia. Así que, pregúntate honestamente, ¿estás realmente dispuesto a cruzar ese umbral interior? ¿Estás listo para enfrentar tus viejos patrones, tus creencias limitantes y la resistencia que inevitablemente surgirá? Porque ese es el umbral que separa a quienes desean de quienes logran. Y si este mensaje despierta algo en ti, un impulso, la sensación de que es el momento de cambiar, no lo ignores. Hill decía que cuando la mente responde con entusiasmo a una idea, es señal de que está lista para recibirla. Aprovecha este estado, nutre este impulso, transforma esta energía en acción. Antes de continuar, una invitación importante. Si este contenido te conecta, si ilumina tu camino y despierta tu fuerza interior, suscríbete al canal ahora mismo. Esto te asegura recibir lecciones futuras y seguir fortaleciendo este camino de crecimiento.
Tu transformación merece continuidad, porque lo que viene a continuación podría redefinir por completo tu percepción de tu capacidad para forjar el destino. Una revelación que Napoleon Hill consideró la clave más profunda de todas, y que pocos han tenido el valor de aplicar hasta el final. Napoleon Hill creía que cuando alguien cruza el umbral interior de la verdadera decisión, fuerzas inesperadas comienzan a actuar, a menudo de maneras que desafían cualquier explicación lógica. Relataba historias que parecían demasiado improbables para ser coincidencia, pero que se repetían con tanta frecuencia entre personas decididas que sería ingenuo ignorarlas. Una de las más curiosas involucraba a un inventor que, tras años de fracasos consecutivos, decidió aplicar los principios de persistencia y visualización con total intensidad. Empezó a despertarse cada día a las 4 de la mañana, visualizando su invento funcionando a la perfección y declarando mentalmente que encontraría la solución. Durante meses, no ocurrió nada, pero un día cualquiera, mientras caminaba por una calle que nunca usaba, se encontró con un antiguo colega que trabajaba precisamente en el sector que poseía el componente tecnológico que necesitaba. Este encuentro lo cambió todo. Hill vio este tipo de evento como prueba de que, cuando la mente se alinea con un propósito definido, surgen circunstancias improbables como respuesta. Ahora, imagina cuántas veces estuviste a punto de una oportunidad, pero te diste por vencido antes de dar el paso final. ¿Cuántas puertas podrían haberse abierto si hubieras persistido un poco más? Hill dijo que el universo no revela sus caminos mientras percibe la vacilación. Espera la confirmación interna, ese momento en que tu decisión se vuelve inquebrantable. Solo entonces las piezas empiezan a encajar. Otra historia impresionante que Hill contó fue la de un joven que soñaba con trabajar para un empresario de renombre mundial. Carecía de contactos, dinero y influencia. Todos a su alrededor decían que era imposible, pero inspirado por las enseñanzas de Hill, decidió actuar con absoluta convicción. Viajó a la empresa, se enfrentó a una fría recepción y fue ignorado repetidamente. Aún así, regresó al día siguiente, y al siguiente, y al siguiente. Semanas después, el empresario lo llamó simplemente para entender por qué era tan persistente. Impresionado por su determinación y claridad, decidió contratarlo, y años después, se convirtió en uno de los principales ejecutivos de la empresa. Hill usó esta historia para ilustrar un principio poderoso. Las oportunidades extraordinarias rara vez surgen sin ser provocadas por acciones extraordinarias. Pero hay algo aún más curioso. Hill observó que cuando alguien mantiene la persistencia con entusiasmo, incluso ante repetidos rechazos, el subconsciente empieza a funcionar de forma diferente. Empieza a generar ideas creativas, percepciones rápidas y soluciones inesperadas. Es como si una inteligencia silenciosa operara entre bastidores, conectando puntos que la mente consciente no percibe. A esto lo llamó sincronicidad aplicada. No es solo coincidencia, es consecuencia de una mente enfocada y emocionalmente comprometida. ¿Alguna vez has experimentado un momento en el que una solución apareció de repente, casi como un chasquido? O cuando una persona apareció justo cuando la necesitabas. Si alguna vez has experimentado algo así, Hill diría que has vislumbrado ese poder. Pero a pesar de estos inspiradores relatos, Hill nunca idealizó el proceso. Sabía que el camino de la creación consciente a menudo incluye eventos que parecen demasiado adversos. Citó casos de personas que perdieron sus empleos, se declararon en bancarrota o enfermaron justo cuando buscaban crecer. Para él, esto no era una cruel ironía, sino parte de una profunda reorganización. Creía que a veces lo viejo debe derrumbarse para que lo nuevo tenga espacio para emerger. Esta idea causa incomodidad, porque nadie quiere perder la seguridad. Sin embargo, Hill insistió en que aferrarse a lo que ya no sirve es una de las mayores barreras para el desarrollo. Piensa en cuántas situaciones de tu vida te aferraste por miedo a perderlas. ¿Cuántas oportunidades rechazaste por estar atrapado en un entorno, una relación o un hábito que ya no contribuía a tu crecimiento? Hill dijo que el universo elimina lo que está desalineado cuando declaras internamente que deseas un nuevo nivel de vida, pero esta eliminación rara vez ocurre sin problemas.
se presenta como una disrupción, un cambio inesperado o un desafío intenso. Hay una historia sorprendente sobre un hombre que tenía un trabajo estable, pero profundamente infeliz. Soñaba con emprender su propio negocio, pero nunca tuvo el valor de renunciar. Un día, lo despidieron sin previo aviso. Desesperado, comenzó a verlo como el peor momento de su vida. Sin embargo, impulsado por la necesidad, finalmente decidió emprender el negocio que siempre había deseado. En pocos años, construyó una empresa próspera. Cuando Hill lo entrevistó, dijo: «Perder mi trabajo fue lo mejor que me ha pasado. Si no hubiera sucedido, todavía sería infeliz». Hill usó esta historia como ejemplo de cómo los eventos aparentemente destructivos pueden, de hecho, ser puntos de inflexión. Esto nos lleva a una profunda reflexión. ¿Qué tal si lo que hoy interpretas como fracaso es precisamente el movimiento que te permitirá expandirte? ¿Y si este dolor momentáneo está preparando el terreno para algo mucho mayor? Hill decía que la interpretación que das a los acontecimientos moldea tu destino más que los acontecimientos mismos. Pero hay un aspecto aún más intrigante. Hill afirmaba que cuando alguien desarrolla claridad mental y persistencia emocional, empieza a atraer a personas con el mismo nivel de energía. Describió este fenómeno como resonancia mental. Las personas alineadas se reconocen, incluso sin palabras. Conectan, colaboran y crean resultados que jamás podrían lograr solos. Consideraba este uno de los secretos más poderosos del logro humano. Nadie triunfa aislado. Los grandes logros nacen de alianzas, colaboraciones e intercambios de ideas. Ahora imagina, ¿cuántas oportunidades podrían surgir si estuvieras rodeado de personas que creen en el crecimiento, la disciplina y la creación consciente? ¿Cómo cambiaría tu vida si tu red reflejara tu visión en lugar de tus limitaciones? Pero Hill advirtió sobre un detalle esencial. Así como atraes a personas afines a tu crecimiento, también puedes atraer a quienes comparten tus miedos e inseguridades. Por eso insistió en que cambiar tu mentalidad es una prioridad. Tu mente es el filtro que selecciona quién entra y quién sale de tu camino. Y es en este punto que ocurre algo sorprendente. Cuando cambias internamente, las personas que antes formaban parte de tu vida cotidiana empiezan a distanciarse. No porque las rechaces, sino porque las frecuencias ya no coinciden. Al mismo tiempo, aparecen nuevas personas, casi como si te las hubieran enviado. Hill vio esto como evidencia de que el universo reorganiza las conexiones según tu patrón mental dominante. Ahora surge una pregunta inevitable. Si esta reorganización está ocurriendo en tu vida, ¿la estás aceptando o resistiendo? ¿Estás permitiendo que lo nuevo entre o intentas mantener todo como estaba? Porque, según Hill, es precisamente en este punto del viaje que algo aún más profundo comienza a revelarse. Un mecanismo silencioso, poderoso y poco comprendido, capaz de acelerar los resultados de una manera casi increíble. Y es precisamente cuando este mecanismo se activa que la mayoría de las personas, sin darse cuenta, cometen el error que interrumpe el proceso. Según él, este error es el responsable de convertir logros potencialmente extraordinarios en historias inconclusas. Y ahora, prepárense, porque estamos muy cerca de revelar este punto crítico. La revelación que sigue puede determinar si serán de los que solo sueñan o de los que manifiestan plenamente sus deseos. Napoleon Hill afirmó que el mayor error que interrumpe el proceso de manifestación consciente no es la falta de talento ni la falta de oportunidades. El verdadero saboteador es más sutil, casi imperceptible, y se infiltra silenciosamente en la vida cotidiana. Lo llamó un regreso al viejo patrón. Esto ocurre cuando alguien comienza a ver progreso, siente pequeñas victorias, percibe señales de cambio y, sin darse cuenta, relaja la disciplina mental que lo sustentaba todo. La persona reduce la visualización, abandona hábitos que fortalecían su identidad, vuelve a consumir contenido que le quita energía y permite que las viejas influencias recuperen terreno. Esta regresión no ocurre de repente. Se instala mediante pequeñas concesiones, justificadas con frases como «Hoy está bien», «Ya sé qué hacer», «Lo compensaré más tarde».
Hill decía que este comportamiento es como abrir una grieta por donde se escapa toda la fuerza acumulada. Imagine a alguien que ha pasado semanas cultivando la concentración, la disciplina y la claridad. Su percepción cambia, surgen oportunidades, y su energía interior se dispara. Pero justo cuando empiezan a verse los resultados, la tranquilidad se instala. La mente, acostumbrada a la antigua forma de vida, intenta que todo vuelva a la normalidad. Hill insistía en que el subconsciente es conservador. Busca preservar patrones que ya reconoce, incluso si son perjudiciales. Cuando la persona se relaja, el subconsciente lo interpreta como una señal de que el viejo modelo debe regresar. Y así, el progreso se desmorona. ¿Cuántas veces has experimentado esto? Empiezas un hábito transformador, sientes los primeros beneficios y de repente vuelves a tus viejas costumbres. ¿Por qué sucede tan a menudo? Hill explicó que todo cambio profundo requiere repetición, hasta que el nuevo patrón se vuelve automático. Hasta que eso sucede, el viejo programa mental permanece activo, esperando cualquier oportunidad para recuperar el control. Este es el momento crítico en el que muchos se dan por vencidos sin darse cuenta. Creen que algo externo ha fallado, cuando en realidad fue la disciplina interna la que se disolvió. Pero hay un aspecto aún más intrigante. Hill afirmó que el universo pone a prueba el compromiso no solo con obstáculos, sino también con comodidad. Dijo que el verdadero enemigo del progreso no es el dolor, sino la sensación de que ya es suficiente. Cuando una persona empieza a cosechar resultados, la tendencia natural es disminuir la intensidad, y es precisamente en este punto que el proceso pierde impulso. Hill comparó el viaje con el agua a punto de hervir. Hasta los 37 grados hay movimiento, calor, esfuerzo, pero no ocurre nada visible. Solo a los 100 grados se produce la transformación. Si la temperatura baja un grado antes, todo está perdido. Ahora reflexiona. ¿Dónde has interrumpido tu propio proceso? ¿En qué momento disminuyes tu energía mental y emocional justo cuando deberías intensificarla? Hill relató casos de personas brillantes que estuvieron muy cerca de alcanzar grandes logros, pero se retiraron en el momento decisivo. Contó la historia de un minero que, tras meses de excavación infructuosa, vendió sus herramientas y se dio por vencido. El comprador continuó excavando unos metros y encontró una de las vetas de oro más grandes jamás registradas. Para Hill, este episodio simbolizó el error fatal: abandonar el esfuerzo cuando el resultado estaba a punto de manifestarse. Pero Hill también relató algo aún más impactante. Observó que algunas personas no solo abandonaban el proceso, sino que saboteaban deliberadamente sus logros. Cuando empezaban a prosperar, se veían envueltos en conflictos, tomaban decisiones impulsivas o creaban problemas innecesarios. Hill interpretó esto como una reacción psicológica a la expansión. La mente, incapaz de aceptar un nivel de vida superior al considerado normal, creaba situaciones que restauraban el estado anterior. A esto lo llamó el termostato mental. ¿Alguna vez has notado que cuando algo empieza a ir bien, surge un problema inesperado? Una discusión, un retraso, una pérdida. ¿Te has preguntado si esto es realmente mala suerte o si hay algo más profundo en juego? Hill argumentaba que, a menos que la identidad interior se eleve al mismo nivel que la meta, la persona saboteará inconscientemente el progreso. Por eso insistió tanto en transformar la autoimagen. No basta con desear el éxito. Hay que reconocerse como alguien digno y capaz de alcanzarlo. De lo contrario, la mente trabajará para restablecer el antiguo equilibrio. En este punto del camino, surge otro peligro: la influencia externa. Cuando alguien empieza a cambiar, el entorno reacciona. Sus allegados, acostumbrados a los viejos patrones, pueden sentirse incómodos con la transformación. Pueden criticar, desmotivar o incluso ridiculizar. No necesariamente por malicia, sino porque su cambio expone su estancamiento. Hill afirmó que la presión social para volver a la normalidad es una de las fuerzas más poderosas que existen, y si la persona no está protegida mentalmente, sucumbe. ¿Cuántas veces has compartido un plan y has recibido comentarios que te hicieron dudar?
¿Cuántas veces te has dado por vencido porque alguien cercano no creía en él? Y le enseñó una estrategia poderosa: proteger la visión desde el principio. Recomendó que las grandes metas se mantuvieran en el corazón hasta que estuvieran firmemente arraigadas en la mente. Solo entonces podrían compartirse. Según él, las opiniones externas tienen poder sobre las mentes inestables. Pero hay un detalle esencial que pocos comprendían en sus enseñanzas. Él decía que cuando alguien supera esta etapa crítica, resistirse a la comodidad, mantener la disciplina, proteger su visión, se activa un mecanismo interno. La persona alcanza un punto de irreversibilidad mental. En este estado, el subconsciente comienza a operar automáticamente hacia la meta, sin un esfuerzo consciente constante. Las acciones se vuelven naturales, las decisiones se alinean instintivamente, las oportunidades surgen con frecuencia y el progreso se acelera. Hill comparó este momento con el instante en que un avión supera la resistencia del aire durante el despegue. Hasta cierto punto, el consumo de energía es enorme, pero cuando supera esa barrera, el vuelo se estabiliza y el movimiento requiere menos esfuerzo. Dijo que esta es la etapa donde viven los grandes triunfadores. Y aquí va una pregunta importante. ¿Alguna vez has llegado a ese punto? ¿O siempre te has quedado corto? Porque ahora llegamos a la esencia de lo que Hill consideraba su enseñanza más transformadora. Dijo que existe una clave mental capaz de acelerar los resultados de forma impresionante, creando una fuerza de logro casi irresistible. Una clave tan poderosa que, aplicada correctamente, puede transformar años de esfuerzo en meses, o incluso semanas. Esta clave no es obvia, no reside en una disciplina aislada, ni simplemente en la visualización o la persistencia. Es algo más profundo, un elemento psicológico y espiritual que une a todos los demás. Hill afirmaba que solo una minoría tuvo el coraje de activarlo plenamente, y que quienes lo hicieron revolucionaron sus vidas. Y ahora, con todo lo que has entendido hasta ahora, esta clave está a punto de ser revelada. Pero primero, una última pregunta que podría definir por completo tu camino. ¿Estás preparado para afrontar el impacto de saber qué transforma realmente el deseo en realidad? Porque una vez que esa verdad se revele, ya no podrás ignorarla. Lo que sigue puede cambiar no solo tu forma de pensar, sino también tu forma de actuar y de crear tu vida a partir de ahora. Un descubrimiento que Napoleon Hill consideró la esencia suprema del poder de la mente humana. Napoleon Hill afirmaba que la clave para acelerar resultados de una forma casi increíble era algo que muchos mencionaban superficialmente, pero pocos comprendían a fondo. Lo llamaba un propósito ardiente, no un simple deseo, ni un capricho ocasional, sino una decisión interna tan intensa que se convierte en parte de la propia identidad. Para Hill, cuando una meta deja de ser solo una idea y se transforma en una necesidad emocional y espiritual, el subconsciente comienza a trabajar con una fuerza irresistible. Decía que esta transformación ocurre cuando dejas de preguntarte, ¿funcionará? Y empiezas a afirmar internamente, esto ya está en marcha, no voy a volver atrás. Este cambio puede parecer sutil, pero altera por completo la dirección de la mente. Un propósito ardiente no es solo desear algo, es estar impulsado por una profunda convicción, capaz de superar el miedo, la fatiga y la duda. Hill consideraba este estado como el punto de fusión entre el pensamiento y la acción. Cuando alguien alcanza esta intensidad, su energía interna cambia de forma. La mente deja de vacilar y comienza a operar en línea recta, alineando decisiones, comportamientos y percepciones. El subconsciente interpreta esta claridad como orden absoluto y comienza a reorganizar todo a su alrededor para lograr el objetivo. Pero Hill añadió un segundo elemento indispensable: la fe aplicada. No una fe pasiva, que espera un milagro, sino una certeza interior construida mediante la repetición y la acción. Creía que cuando la mente sustenta una imagen con emoción y la refuerza con actitudes cotidianas, crea un puente entre lo invisible y lo tangible. Esta fe no depende de las circunstancias. Permanece incluso cuando todo parece contrario. Es como la raíz de un árbol que crece en la oscuridad antes de que broten las hojas. Ahora imagine combinar un propósito ardiente con una fe aplicada
y una perseverancia disciplinada. Hill afirmó que esto crea un campo mental tan poderoso que atrae recursos, personas y oportunidades con una velocidad sorprendente. Observó que quienes lograban grandes cosas no eran necesariamente los más inteligentes ni los más favorecidos, sino quienes transformaban el deseo en una obsesión positiva, sustentada por la creencia y la acción constante. Y aquí viene el tercer elemento de esta clave: la unión de mentes. Hill afirmó que ningún logro extraordinario ocurre de forma aislada. Llamó a esta unión mente maestra, un estado en el que dos o más personas conectan mentalmente con un propósito compartido. Según él, esta conexión crea inteligencia adicional, como si una tercera fuerza surgiera de la suma de las mentes involucradas. Las ideas fluyen con mayor claridad, las soluciones aparecen rápidamente y el progreso se intensifica. Hill afirmó que esta energía colectiva es una de las formas más poderosas de manifestación. Ahora reflexiona. ¿Quién fortalece tu propósito hoy? ¿Quién comparte tu visión? ¿Quién te motiva? ¿O has estado caminando solo, cargando con todo sobre tus hombros? Si combinas un propósito ferviente, una fe aplicada y la conexión con personas alineadas, tu capacidad de transformación aumenta exponencialmente. Hill creía que esta tríada representa la cima del poder mental humano. Afirmaba que cuando alguien opera a este nivel, su vida deja de ser reactiva y se convierte en creación consciente. Los resultados dejan de depender del azar y se convierten en una consecuencia natural de la alineación interior. Pero Hill también advirtió algo esencial. Esta clave solo funciona plenamente cuando va acompañada de acción práctica. El deseo sin acción genera frustración. La fe sin acción genera ilusión. El propósito sin disciplina se pierde. Por lo tanto, insistió en que toda gran meta debe ir seguida de pasos concretos, incluso los pequeños. Una llamada telefónica, una búsqueda, un entrenamiento, una decisión. La energía del universo responde al movimiento. Así que pregúntate, ¿cuál es el primer paso real que puedes dar hoy hacia lo que deseas? No mañana, no cuando todo sea perfecto, sino ahora. Hill decía que la perfección es una excusa elegante para posponer la acción. El momento ideal no llega, se crea. Y quizás pienses que no tienes suficiente tiempo, recursos ni apoyo. Hill escuchó estas justificaciones cientos de veces al entrevistar a gente, pero descubrió que la mayoría de los grandes proyectos empezaron con poco dinero, poco conocimiento, poco reconocimiento. La diferencia radicaba en quién usaba lo poco que tenía como semilla, no como límite. Si sientes que algo despierta en tu interior al escuchar esto, no lo ignores. Napoleon Hill creía que cuando un pensamiento genera una emoción intensa, es señal de que corresponde a un potencial latente. Este impulso interno indica que estás listo para elevar tu nivel mental, y cuando ese nivel cambia, tu realidad inevitablemente también cambia. Ahora, imagina tu vida dentro de un año si decides aplicar estos principios a diario. Visualízate despertando con claridad, actuando con constancia, protegiendo tu enfoque, cultivando relaciones que fortalezcan tu visión y alimentando un propósito ardiente con fe aplicada. ¿Cómo sería tu realidad? ¿Qué logros habrías alcanzado? ¿Cómo te sentirías contigo mismo? Hill afirmó que la mayoría de las personas subestiman lo que pueden construir en 12 meses de constancia y sobreestiman lo que pueden lograr en un solo día de esfuerzo aislado. La verdadera transformación es el resultado de la acumulación. Las pequeñas decisiones repetidas generan grandes resultados, pero nada de esto será relevante si abandonas este momento y regresas al viejo patrón. Hill afirmó que el conocimiento sin aplicación se convierte en una carga. Dijo que la mente que aprende y no actúa sufre más, porque sabe que podría estar experimentando algo mayor. Por eso, siempre terminaba sus enseñanzas con una invitación directa a decidir de verdad, decidir con cuerpo, mente y espíritu, decidir tan profundamente que no haya vuelta atrás. Así que ahora, a la luz de todo lo que has comprendido, la pregunta final es inevitable. ¿Te limitarás a admirar esta visión o asumirás la responsabilidad de vivirla? ¿Dejarás que el mundo moldee tu mente
o moldearás tu experiencia desde tu enfoque interior. Napoleon Hill creía que este momento de decisión determina el destino. Dijo que cuando alguien declara con convicción, lo haré, el universo responde, no con resultados inmediatos, sino con acción. Y esta acción es el principio de todo. Si sentiste la verdad en este contenido, si algo en tu interior reconoció tu propio potencial y deseas continuar este camino de crecimiento, ponlo en práctica ahora. Dale me gusta a este video, comenta, incluso anónimamente, y suscríbete al canal. Este simple gesto crea un vínculo entre tú y este mensaje, fortaleciendo tu decisión interior y permitiéndote seguir recibiendo contenido que apoya tu evolución. Tu transformación comienza en el momento en que decides actuar. Y si has llegado hasta aquí, algo en tu interior ya se está moviendo. Protege ese impulso. Alimenta esa llama. Porque, como dijo Napoleon Hill, cuando la mente decide con enfoque inquebrantable, nada puede detener la manifestación de aquello para lo que naciste.